Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de este programa de Facturarte. Pues el día de hoy me siento acompañado aquí de mi compañera, que es Denise Sandoval, que es encargada de un proyecto que se llama Letras Violetas. No he tenido el gusto de saludarle en persona, ahora sí que cerca de este año ha sido todo en línea, estas modernidades que nos ha facilitado el acercamiento hacia las personas, pero pues yo todavía soy de vieja escuela y pues sí me gustaría algún día, estimada Denise, poder estrechar la mano, saludarte y obviamente pues también platicar de estos temas tan interesantes a lo que te dedicas y pues también de nosotros a lo que nos estamos enfocando. Y pues ahora sí que también detrás de cámara, pues Ronnie, que es el encargado de manejar siempre los fierros, y orientándome de estas modernidades que luego me atoro. Denny, te cedo la palabra. Muchas gracias por la aceptación a esta invitación al programa de Facturarte. Muchas gracias a Dal y al equipo de Cereza. Sí, ojalá ya pronto nos podamos ver. La verdad es que es algo pendiente y que creo que es muy importante además hacer comunidad y red en esto que es el arte y en todas las iniciativas que tenemos al respecto. Exactamente, es correcto, como tú lo mencionas, ¿no? Y espero yo también ya pronto saludarnos a mano. Bueno, te voy adelantando que estamos viendo la oportunidad de celebrar estos 5 años del despacho allá en la Ciudad de México. No te digo el lugar, pero si ves el programa anterior, ahí está ya la primicia. Entonces, no, sería un Muy gusto y bien. un honor tenerte ahí entre el público. Y platícanos, mi estimada Denny, ¿qué se dedica a Letras Violetas? ¿Cómo nace? Empápanos. Bueno, pues es una historia larga, pero me gustaría comentar varias como etapas del proyecto. Primero, contar un poco sobre mí para que entendamos un poco más del Claro, contexto, dónde viene todo esto. Eh, Soy licenciada en comunicación por la UNAM y he trabajado en academia, en el periodismo, en marketing y en literatura, que es como lo que más me interesa y es a lo que llegué actualmente y que estoy como tratando de enlazar, ¿no? Todos estos mundos que parecen distantes, pero tienen mucha relación. Y en esta búsqueda, sobre todo relacionada con la literatura y con temas culturales, es que llegué a el laboratorio para creadoras que lo promueve la organización Alas de Luna de Ecuador en el 2021. Entonces, en el 2021 empecé a trabajar en ideas relacionadas con el arte y la verdad es que me di cuenta en esa reflexión sobre la representación de las mujeres en la literatura. Y me di cuenta que pues, hay muy poca representación. En términos de visibilidad, no significa que no haya mujeres escritoras, hay muchísimas, pero estamos muy poco relacionadas o vinculadas con ellas, ¿no? O sea, yo misma me di cuenta que mis escritores favoritos siempre eran hombres. Entonces, en ese punto, y ya viendo tenido como estas reflexiones que empecé a acercarme un poco más a los datos acerca de si esto era una percepción o más bien una realidad. Y me di cuenta que, por lo menos en México, y seguramente en parte de Latinoamérica sucede mucho esto, leemos en gran porcentaje a los hombres, estamos hablando del 65%, ¿no? En la educación básica, o sea, en la primaria, en la secundaria, contra un 13-14% mujeres. Entonces es abismal, ¿no? El terreno entre ellos y el resto, el porcentaje que queda, son anónimos, que normalmente son historias de mujeres que no podían decir que eran mujeres en esos tiempos, ¿no? Ujú. Entonces me llamó muchísimo la atención que justo en el sistema, pues oficial, las referencias que tenemos en la literatura son muy pocas de mujeres y las que hay son como las mismas de siempre, ¿no? Un poco Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Sor Juana Inés de la Cruz, y se acabó. Si acaso alguna más y listo, ¿no? Entonces eso fue la primer semilla que me llevó un poco a indagar por qué sucede esto y cómo impacta también nuestras posibilidades, no solo de dedicarnos a esto, sino también de entender la importancia de la vida de las mujeres y su visibilidad, ¿no? Aunque me parece muy bien. Entonces, en este 2021 tú ya empiezas así tu proyecto de esto pues,
de dar ese, ¿cómo lo podríamos mencionar? Del, como tú mencionas, sí, en la literatura ha sido más al mundo del hombre, y sí es las escritoras así, féminas son muy pocas, ¿no? Como si, como tú lo bien citas, es real, ¿no? De lo que, al menos en mis literaturas, sí, la mayoría son hombres, ¿no? Pero tú, Sí. en este tiempo que llevas, ¿qué has visto de, o sea, potenciales en las chicas de cuando se acercan para escribir? De así de cuando, porque sé que das talleres de esto, ¿cómo has notado esa evolución o las chicas cómo reaccionan ante el proyecto que estás gestionando? Sí, igual, bueno, te cuento un poco más adelante cómo siguió como avanzando. En 2023, o sea, esto ha llevado un proceso, la verdad, un poco extenso, de reflexión, de investigación. O sea, yo me puse a ver, bueno, realmente a ver qué autoras, ¿no? Existen en el mundo, no solo en la literatura mexicana, ¿Mm? que también hay muchos espacios especializados en esto, pero justo yo tenía esta inquietud, ¿no? Fuera del país que existe. Y actualmente llevo una base de datos de más de 700 autoras, ¿no? Y ni siquiera te estoy diciendo que voy a la mitad, ni mucho menos. Entonces, para mí fue sorprendente. Y yo lo cuento desde un ámbito personal, porque muchas veces damos por hecho que como mujeres sabemos de estas circunstancias y no, hasta que estamos en ese camino. Entonces fue sorprendente darme cuenta de eso y de lo poco que conocemos, no solo su obra, que también esa es otra parte que me parece muy relevante, que llegamos a tener esta visión bohemia sobre el arte, sobre la literatura, de bueno, las mujeres se dedican a esto porque quieren, por pasión y ya. Pero ¿qué hay de sus vidas? ¿Por qué se dedicaron a eso? ¿Vivieron bien de eso? ¿No? ¿Qué les pasó en medio? ¿No? Entonces, el proyecto fue adquiriendo también ese tono, más allá de lo académico, que sí es relevante, es ir hacia sus vidas, ¿no? Conocerlas un poco más, saber que son mujeres como cualquier otra y entender un poco sus historias, ¿no? Y sus motivaciones. Entonces, creo que ese toque me ayudó también a entender, porque yo misma escribo, como decías, doy talleres, estoy vinculada a esta parte de la divulgación, soy correctora, entonces estoy como alineada a ese mundo editorial y yo decía, bueno, ¿qué puedo yo tomar de sus historias para motivarme, para identificarme, para contrariarme también? Entonces creo que ha sido todo ese proceso. En 2023 fue parte de la iniciativa de Explorer del Banco Santander, donde yo pude trabajar un poco más desde una perspectiva de un emprendimiento, ¿no? Entender un poco más esta parte más estratégica o más amplia de un proyecto cultural. Y entonces pude poner mucho más en forma eso, ¿no? Que también es otra barrera del arte, el hecho de empezar a entenderlo como un emprendimiento, ¿no? Como una función, con una función social, no solo de compartir, sino también tener acciones, ¿no? Relativas a todo esto. Entonces, justo como dices, empecé también en la búsqueda de estos espacios, estos talleres, y dentro de ese proceso del proyecto y mi propio proceso, fui aceptada en la residencia de Alas de Luna en Ecuador del año pasado, donde llevé a cabo estos talleres, ¿no? Vinculados más a una cuestión emocional de reconocimiento, ¿no? De esos temas, Sí. en espacios que yo creí que iba a haber más mujeres. Y fue también interesante llevarlo a espacios de hombres. En ese momento pude llevar el taller a policías de la zona de Galápagos en Ecuador. Entonces, a pesar de que era digamos, un nuevo público, el resultado fue muy interesante, ¿no? También los hombres necesitan conectar con esta parte de la escritura desde un lugar un poco más amigable, porque también esa es otra, ¿no? Se siente que tiene muchas capas el proyecto que me ha dejado ver, que también es esta idea de quien escribe es porque se dedica a eso, ¿no? Porque es un estudiado, porque está muy avanzado en la escritura y para los demás simples mortales, o sea, con estas palabras a veces que impresionan un poco, pues no tenemos por qué acercarnos a las letras, ¿no? Entonces, esas experiencias me fueron llevando por ese camino. Actualmente el taller Escribir es Raíz
que por ahora tiene convocatorias más individuales. Las personas se me han acercado más para tratar temas específicos, para también hacerlo desde un lugar a lo mejor de no una exposición en grupo. Hay gente a la que le ha gustado más la experiencia en grupo también. Eh, Me he encontrado con que sí, la mayoría son mujeres, pero también hay hombres, ¿no? Abiertos como a experimentar y a tener esta otra visión. Entonces, para mí es relevante, si bien es un trabajo para por y para las mujeres que escriben o que les interesa, ¿no? Hacer esta revisión de las mujeres en cuestiones de autoras clásicas, contemporáneas, pues también está abierto a poder influir en otras audiencias, ¿no? Que estén interesadas en los temas. Claro. Y de hecho de lo que me comentas, ahí me surgió una duda. Tú bien sabes que este mundo artístico siempre es como estigmatizado de ser bohemio, ¿no? Y que, digamos, en el sector, pues, de los hombres, no los bajan de que solamente son bebedores compulsivos, consumen sustancias ilícitas, pero digamos, en el caso de las chicas, ¿cómo es así de cuando toman esa decisión de dedicarse a este rubro? ¿O en tu caso fue difícil el luchar contra esto de romper estigmas, de demostrar una profesionalización, que obviamente también es un modo de vivir que genera un ingreso para tus gastos cotidianos de ese día a día? Platícanos. Sí, sí, mira, es una pregunta muy interesante, es una pregunta abierta, en proceso. Yo creo que no hay respuestas, pero estamos en ese camino porque en ese sentido, estas experiencias, te digo, en residencia, esta residencia internacional donde compartí con compañeras de los rubros del arte, Ujú. no solo de la escritura, de Chile, de Bolivia, de Perú, del mismo Ecuador, fue también una experiencia muy enriquecedora porque al final conoces las perspectivas desde diferentes lados, ¿no? Con sus particularidades, por la región, por la cuestión del arte en específico. Y también en México he podido compartir en otras residencias de escritores esa misma sensación, porque al final esta perspectiva de lo bohemio yo creo que pensamos que suele ser contracapitalista y en mi experiencia es más capitalista, porque al final abona a un sistema en el que no hay oportunidades, ¿no? De inversión en cuestión de tiempo, en cuestión de formación, en cuestión de dinero, en cuestión de tejer comunidad. No la hay, porque entonces hay solo esta perspectiva, ¿no? Y si me cuestionan más, pues yo pensaría que incluso tiene que ver con un aspecto religioso, ¿no? Del sacrificio, de la culpa, de que te duela, si no, no es trabajo, ¿no? Y que lo padezcas. Entonces, creo que abona más a esa narrativa que a decir es una propuesta diferente, ¿no? Entonces, sí veo que a veces se romantiza incluso con historias que se compartían. Desafortunadamente, el suicidio en muchas escritoras y escritores en cierto tiempo pues fue una realidad y yo la comparto como parte de las historias porque tampoco se puede negar, porque era un asunto de violencia económica, emocional, ¿no? Justo con esta visión de que en el arte no se puede vivir. Casos como Silvia Plath, donde también su entonces esposo, que también era un escritor, fue muy violento con ella. Ella se suicidó, por ejemplo, con Marina Tsvetaeva, que es una escritora rusa impresionante, pero que vivió en extrema pobreza porque hubo un contexto de guerra. Y en eso te das cuenta realmente cómo ha habido una visión contemplativa y hasta cierto punto de admiración hacia ese sufrimiento, ¿no? Pero en realidad no podemos quedarnos con esa visión del mundo clásico, ¿no? Tenemos que seguir viviendo como en el mundo clásico, que lo hacían por dos, tres monedas y con eso pues más o menos vivían o vivían de otros oficios. O sea, creo que es importante por eso visibilizar primero como un proceso de darnos cuenta de cómo realmente vivían o cómo realmente no vivían de eso, ¿no? Porque actualmente mucha gente dice, sí se puede hacer y se puede lograr, pero yo tengo otros miles de trabajos, ¿no? O tengo becas, que también esa es una forma de monetizarlo, aunque no les guste a lo mejor la palabra. Y yo entiendo esa visión también del negocio, ¿no? Que puede ser sucia, esta visión estratégica o manipuladora, pero no es así, o sea, al final de cuentas necesitamos tener una maduración en nuestro proceso de ver el arte
de ver a las artistas, de ver a los artistas, para generar más oportunidades, no solo como para nosotros, sino que es una responsabilidad para las generaciones que vienen, ¿no? Y yo lo veo muy claramente en el sentido de que si entendemos las historias de estas mujeres, podemos entender el hecho de otras mujeres que vienen y quieren prepararse en ese sentido, ¿no? Y que a lo mejor no se quieren dedicar a eso, porque también esa es otra parte, o sea, si a veces hay esta presión de, si tú empiezas a escribir, tienes que dedicarte a escribir, y no necesariamente, o sea, es un recurso en nuestra vida cotidiana y punto. Si lo quieres usar de otra manera o crear proyectos a través de eso, perfecto también, ¿no? Entonces, creo que debemos dejar estos extremos y ser a veces con estas visiones tan cerradas para algo que es creativo, que debería ser mucho más amplio y mucho más extenso, ¿no? En la experiencia que tenemos con el arte. Sí, te doy toda la razón. Porque así que citándote en esta situación, pues como tú mencionas, ¿no? Es que te vas a dedicar a las artes, pues tienes que ser 100% a esto, ¿no? También desde el mismo circuito entre los compañeros que es estás lucrando, eres un vendido, ¿no? Pero pues también hay que entender que pues, los gastos no se pagan con tinta o con aplausos, ¿no? Creo que a CFE no le pago por lo que me aplauden luego en las conferencias, ¿no? Sino con las monedas. Y de ahí me surgiera la siguiente pregunta. ¿Qué campos laborales existen para poderse desempeñar en esto? Pues mira, en el mundo editorial, por lo menos, yo he tratado de entender y sobre todo de enfocarme en una formación un poquito más complementaria en el sentido de verme como alguien multipotencial, y esto lo aprendí el año pasado de Angie Transmedia, que también es una formación que tuve, y a mí me gusta siempre mencionar los espacios que se me han abierto y de donde he aprendido, porque pues no viene una sola, ¿no? Y no aprende una por inercia. Y yo ahí entendí esto, ¿no? Los diferentes servicios que damos, que podemos dar, porque a veces pensamos solo escribo, ¿no? Y hago, o sea, uno piensa inmediatamente, pues, hacer un libro y listo. Pero en realidad no. He tenido mucha experiencia en corrección de estilo, en lectura profesional, entonces yo ahí es cuando empiezo como a entender esta diversificación, que no es un problema, que también ese es otro tema interesante porque el mundo actual está hiper especializado y tiende más a eso, ¿no? Tú tienes que dominar un área, por muy pequeña que sea, pero al 300%, ¿no? Y esa es una perspectiva, una manera de verlo, pero también la diversificación ayuda, no solo, yo creo que como artistas tenemos esta visión de ser muy inquietos con las cosas que queremos aprender y con las cosas que queremos hacer, y en este mundo pues se nos ve como, pues está mal, ¿no? O sea, tendrías que sentar cabeza y hacer una sola cosa por el resto de tus días y en realidad tampoco debería ser esa una visión para el arte, para algo creativo, volvemos a lo mismo. Debemos ser creativos en todo, ¿no? En los servicios, en las herramientas que utilizamos, en los mundos con los que nos relacionamos. Entonces, yo diría eso, ¿no? Como lectura profesional, hacer corrección, hacer edición, dar talleres, crear espacios de divulgación, ¿no? Proyectos sociales y culturales con esta visión, ¿no? Con esta función social de compartir, ¿no? De abrir espacios. Y yo me relaciono también con otros mundos, o sea, con la academia, con el periodismo, con cuestiones de marketing, que yo creo que ese es el mundo más alejado y con el que a veces nos peleamos. Yo misma me peleaba, yo lo entiendo, o sea, eso yo lo entiendo. Yo empecé a ser redactora SEO y cuando empecé a hacerlo, eh, quien estuvo en esa época conmigo lo entiende perfecto porque yo decía, es que esto no está bien, ¿no? O sea, tiene que ser más académico y tengo que citar a 1000 autores y no puedo ser tan estratégica y era un problema. Después lo entendí y creo que ahora el SEO, que también fui manager en agencia en algún momento y llevé todos estos proyectos y para mí era como dos mundos lejanos, pero al final también es escribir, también es leer, también es investigar, ¿no? Muchas veces somos muy cuadrados y yo me meto en esa categoría de decir, es que esto no es verdadera literatura, ¿no? Esto no es verdadera escritura, pero es otra forma de hacerlo, ¿no?
Y yo empecé a apreciar más ese trabajo porque entendí que podía aprender de muchas cosas, que tenía las herramientas para investigar bien, para escribir correctamente, para hacerlo para un público en especial, ¿no? Y podía aprender de muchas cosas, o sea, de pisos de concreto, tanques, o sea, cosas que no tenían nada que ver con la poesía, si se quiere, pero realmente cuando te pones a escribir, dices, ya también conozco esto, ya también entiendo esto otro, ¿no? Y si yo quisiera hacer un poema de un tanque, a lo mejor lo puedo hacer porque sé investigarlo, o sea, todo es investigación en la escritura. No puedes, sí, hay una parte de emoción, hay una parte de inspiración, pero hay una parte de trabajo y de investigación, ¿no? Entonces, yo creo que todo se une al final para verlo con una visión más completa, ¿no? No solo yo ya lo entiendo como un viaje completo, ¿no? No solo yo escribo, sino también puedo editar, corregir otros, aprender de otros, crear espacios para que la gente empiece a escribir, para que la gente conozca de otras escritoras, para que la gente incluso que ya está a lo mejor más interesada en dar a conocer su trabajo, lo haga a través del SEO, se haga una página web, haga un blog, comparta sus intereses. O sea, ya no todo tiene que ser en libros, ¿no? O sea, con esa visión clásica de yo tengo que escribir esto y nada más esto, sino también otros espacios, porque además pensamos que la gente no lee. Y la gente sí lee, nosotros leemos lo que nos interesa. Que puede ser el chisme de lo que sea, que puede ser algo de deportes, de lo que ustedes quieran, donde ustedes lo vean, pero eso es leer, ¿no? Si seguimos pensando, la lectura solo es de la literatura más profunda, más clásica, en latín, en una montaña apartada, o sea, eso no es una visión realista de cómo consumimos, ¿no? Porque todo está cambiando. Entonces también como artistas tenemos que cambiar, como escritoras tenemos que cambiar nuestras herramientas, nuestras estrategias, ¿no? Incluso formarnos en otros temas. Yo he estado últimamente en temas de finanzas, porque no hablamos de dinero, esa es otra cosa, ¿no? O sea, no, nadie habla de lo que gana realmente, de cómo cobra un proyecto, si por cuartillas, si por tal, o sea, hay como estándares y los estándares casi siempre son bien cortos a lo que realmente debería de cobrar un proyecto y tampoco es algo que se hable mucho. Entonces, porque pues tenemos esta, no sé si estos miedos o esta negativa, ¿no? Hablar del dinero y que es algo sucio, que es algo malo, pero creo que también es lo que nos impide un poco como avanzar en otras cuestiones, ¿no? Y en abrir otros espacios a que las personas vean que es posible hacer esto también, ¿no? De una manera digna, de una manera decente. Ok, me parece bien. También de ahí te quería preguntar, te mencionaste lo de los consumos, de las lecturas, que sí es un hecho que creo que ahora leemos más por los mensajes de texto, de esto de la modernidad del WhatsApp y los Messenger. Leemos lo que queremos y desde sea una línea o de una nota de deportes o en mi caso que soy más melómano. Pero ¿qué piensa Denise Sandoval respecto a los blogs? Cuando surgieron los blogs, ¿también fue un medio de expresión para el circuito en el que te desempeñas o cómo fue esta situación? Sí, con el tema del blog es una cuestión muy interesante porque normalmente se vio como un espacio en el que una podía compartir sus pensamientos, su día a día, ¿no? Cualquier cuestión que quisiera poner en la mesa. Y justamente cuando aprendí más de SEO me di cuenta que está bien, o sea, tener un espacio para escribir y muchas veces es liberador hacerlo y es parte de estar en una comunidad, ¿no? De hacer como contenido y demás. Pero también se puede hacer contenido estratégico, que esa es otra cosa que a veces siento que no se aprovecha correctamente. El SEO está como en otros lados y con otros proyectos y a mí me gustaría mucho que esta herramienta llegara también a un público artístico, ¿no? En el sentido de, a veces puedes hacer contenido que llegue a las personas, ¿no? A las personas en un sentido de, pues más técnico a lo mejor, ¿no? De tener palabras clave, demás. ¿Por qué? Para mí tiene ya una función también social, porque muchas veces estamos trabajando en el mundo digital y no lo cuidamos como deberíamos de hacerlo, ¿no? O sea, creemos que si nosotros
llevamos años escribiendo por fuera y demás, y empezamos en el mundo digital, ya esto se va a transferir automáticamente y nosotros tenemos que trabajar en nuestra autoridad digital, ¿no? Tenemos que crear contenido que la gente efectivamente esté buscando, que esa es otra cosa. Como artistas está muy bien crear, porque es una necesidad humana que tenemos que satisfacer, pero muchas veces esa necesidad puede que no se corresponda con lo que la gente quiere saber, ¿no? Por decirte algo, o sea, si la gente a lo mejor busca literatura para niños y uno dice es que se llama literatura infantil, ¿no? Y si no lo buscas así no lo vas a encontrar. Entonces tenemos que adaptarnos a que la gente lo busca de otra manera. ¿Qué es lo que pregunta la gente sobre la literatura? ¿Qué es lo que quiere saber sobre eso, ¿no? A veces no es tanto lo que nosotros queramos decir sobre eso, sino lo que también los demás quieren decir. Y no se trata de yo como artista voy a cambiar mi visión para hacerla a modo del público, de la audiencia. No se trata de eso, se trata también de entender la responsabilidad social que tiene lo que hacemos como artistas. O sea, yo creo que no está separada una cosa de la otra. Porque al final cuando uno crea espacios, talleres, incluso un libro, un proyecto cultural, eso es a veces lo que nos falla, que pensamos solo en nuestra propia visión del arte, en lo que la gente debería de querer, lo que la gente debería de buscar y no lo que la gente realmente quiere o nuestro público realmente necesita. Entonces nos falta a veces escuchar esa otra parte, dejar como de lado estos intereses y ver cómo se conjugan con esta otra cuestión, ¿no? Entonces los blogs son una herramienta muy potente que nos permite posicionar en Google, en las búsquedas, ¿no? Sobre nuestros temas en los que nosotros somos expertos y podemos aportar esa experiencia. Porque la gente pues llega a una página tal vez porque te conoce, tú se la pasaste, pero no va a llegar más gente, ¿no? Si no haces esto con un poco más de estrategia, de visión a largo plazo, de este entendimiento mayor, porque también es eso, la gente dice, ya tengo mi página web, hay 700.000 millones de páginas web. O sea, no vamos a llegar ahí porque justamente cuando uno analiza su consumo, pues cuando buscas algo no pasas de la primera página y tomas una decisión y dices, leo esto y punto. No tenemos el tiempo para hacer una búsqueda más exhaustiva, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante también darle esa visión a los proyectos de manera como estratégica, ¿no? Para llegar a otras audiencias y otros públicos. Es correcto, mi estimada Denis, porque sí es así, ¿no? De hecho, los blogs, cuando aparecieron, pues, es lo que te permitía tener ese acceso a lo que te interesaba y también el desahogarte, ¿no? De empezar a hacer tus primeros pininos, si te gustaba el escribir o cosas así, o criticar algo o poner tu opinión, pues era una forma. Y que de ahí pasó a, si no me equivoco, ahora el Wattpad, que es otro medio, ¿no? Si me lo permites, yo te quisiera preguntar, ¿cuáles serían ya estamos a punto de finalizar, pero cuáles serían como tus tres pasos o cuatro puntos clave para profesionalizar este tipo de arte, en lo que es la literatura? Los Pues yo contadores creo no que, cuentan. ¿cómo? Los contadores no cuentan. Eh, Yo creo que pensaría un poco pues en formarnos, ¿no? Primero seguirnos formando todo el tiempo, o sea, que también eso, creer que sabemos todo y es suficiente, pues no, tenemos que seguirnos formando en diferentes cuestiones, no solo del arte, de nuestro arte en sí mismo, sino de otras herramientas, ¿no? Entonces, en esas otras herramientas sería como el segundo punto, o sea, entender que como artistas, si queremos tener ese compromiso, porque muchas veces la verdad es que no lo queremos tener, solo es un hobby y está bien también, pero si quieres tener un compromiso tienes que tener herramientas a tu alcance, ¿no? Herramientas de trabajo, invertir en equipo humano, en gente que también esté apoyando el proyecto. Y aquí hago una breve acotación. O sea, también hay gente que está conmigo en el proyecto, que hemos pensado en varias cosas y esa es una idea, ¿no? Llegar a formar un equipo y que no solo dependa de una sola persona. Entonces, tener herramientas en ese sentido, hacer inversión también de dinero. O sea, si tú no confías de dinero y de tiempo, si tú no confías en ese proyecto, pues nadie más lo va a hacer, o sea, va a ser muy difícil. Y sobre todo abrirnos, y creo que eso nos cuesta a muchas personas, al mundo digital, ¿no? A las herramientas, a las redes sociales, a la web, a prender una cámara, a grabarnos. Pensamos que es una violación en sí misma del arte, o sea, de decir, no, ya se hizo como cualquier otra cosa, pero necesitamos espacios
que hablen de la cultura en términos interesantes, atractivos. A lo mejor la gente dice, estamos cansados de que la gente baile en TikTok. Perfecto, entonces baila tú, o entonces tú haz otro contenido que hable de otra cosa. Entonces, si no quieres ver lo mismo, pues tienes que empezar a tomar acción. O sea, nadie lo va a hacer. Entonces, a veces decimos eso y lo vemos con una visión muy purista, porque es así. Digo, lo de los bailes no tiene nada de malo y los artistas también bailamos y demás. Pero es salir un poco de esa visión, ¿no? Tiene que ser con los mismos canales, de la misma forma, siempre. Entonces, creo que es eso, formación, herramientas, inversión y abrirnos a otros entornos. Ahí está, ahora sí que con base a tu visión y son tus puntos de vista, para que los compartamos ahí con la gente que nos está acompañando en esta transmisión. Pues ya estamos a punto de finalizar. Redes sociales donde te puedan contactar, mi estimada Denise, y es donde me imagino que ya tienes talleres en puerta. Pues está abierta la agenda para cualquiera que le interese en cuestión del taller personalizado. Próximamente daremos a conocer fechas del grupal. Todavía no lo tenemos ahorita como tal, pero pueden estar siguiendo todo este contenido y de hecho va a haber contenido relanzar esta campaña más de herramientas para artistas, específicamente el SEO. Entonces, para que también conozcan y sigan conociendo historias de mujeres escritoras en Denise Letras, tanto en Instagram como en TikTok. Ahí pueden seguirnos y cualquier cuestión que tengan también compartirla y seguir debatiendo sobre estos temas. Estás ahí a disposición de la gente que te llegue a escribir, que te los invitaría a que sí te consultaran para y vean tu trabajo y obviamente pues también te inviten a colaborar, ¿no? A más proyectos. Sí, Bueno, porque además hay un libro o sea, en desarrollo, eso también no les había dicho, pero estoy escribiendo y igual ahí les voy a compartir un poco más, ¿no? ¿neta? Sobre Sí, entonces también, bueno, no sé qué tan pronto, porque es un proceso, ustedes saben, los procesos editoriales, pero esperemos muy pronto compartirles algo, o irles compartiendo el proceso, ¿no? Incluso. Oh, genial. Entonces, pues te hago la siguiente propuesta, yo aquí frente al público. Cuando tengas tu libro, tienes las puertas abiertas o la ventana del Zoom para presentarlo aquí en el programa. ¿Cómo ves? Me parece muy bien, ¿Ah? genial. Y Y en eso me daría un tema para explicar sobre los derechos de autor y cómo ustedes como escritores pueden estar exentos de pago de impuesto cuando replican sus obras. Oh, ves, está interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Ron, apúntalo, entonces ya tenemos próximamente a presentar un libro de una de nuestras colaboradoras. Y pues también hay que dar acá los medios de contacto del despacho. El número de WhatsApp es el 22 17 28 42 72 y el número de oficina, que es el número fijo, es el 22 29 71 88 41. Redes sociales, Cereza Consultores en Facebook, Instagram, TikTok y pues aquí también a través de Parmena Radio. Pues agradezco mucho tu tiempo que nos brindaste, Denny, para compartirnos sobre tu trabajo, estas áreas a las que te estás desempeñando, tus puntos clave para también profesionalizarlo y si me lo permites, este programa pues lo que busca es eso de exponer a todos a los personajes creativos y demostrarle a colegas que somos clientes, también somos contribuyentes en el mundo artístico y que se puedan acercar y también a este tipo de personajes y no me los hagan a un lado, que luego eso también ha sucedido, ¿no? Que no somos los bichos raros, sino también somos contribuyentes. Pues mi estimada Deni, ¿algo más que quieras agregar a esta plática antes de concluir? Pues solamente eso, ¿no? Que tenemos derecho a una vida como mujeres en el marco del 8M, de este mes sobre el tema de las mujeres, y extenderle un poco eso, ¿no? A una vida digna, una vida sostenible y una vida visible también. Entonces es parte de nuestro derecho de leer, ser leídas y también tener esa capacidad para poder desarrollar nuestra escritura en comunidad. Es correcto. Pues ahí está la invitación y pues te vuelvo a agradecer tu tiempo que nos compartiste, agradecerle a Ronnie que siempre es el que maneja este tipo
de modernidades y hasta la próxima. Pásenla bonito. Ay, te olvidaba mi cita de Cerati. Merecen lo que sueña, como diría, bueno, Gustavo Cerati. Gracias. Gracias.